Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, mejor dicho. Este es el espacio de entrevistas de Guatevisión y Prensa Libre. Es un gusto acompañarles en este proceso electoral. Estamos realizando análisis y también entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Hoy precisamente continuamos con ese análisis y para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Otto Ángel. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias, Alejandra. Gracias por acompañarnos en Decisión Libre 2023. En efecto, así es. Hay que mencionar que estamos a 12 días de las elecciones. Ya los guatemaltecos estamos cerca de poder definir quiénes van a pasar a segunda ronda, si es que eventualmente ocurrirá una segunda ronda, y la renovación de las 340 municipalidades y los 160 escaños en el Congreso de la República, además de las 20 posiciones en el Parlamento Centroamericano. Hoy íbamos a dedicar buena parte del programa al post-debate, pero bueno, como ya es evidente, hubo una suspensión debido a que los candidatos que fueron invitados declinaron participar a discutir aquí en Guatevisión, pero creo que hay mucho de lo que hay que hablar de cara a estos comicios a los que estamos muy cerca. Así es, y rápidamente vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña en estudio Maynor Martínez, él es presidente del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos. También Alejandro Morales, él es analista independiente. Y por vía Zoom está Natalia Gámez, ella es secretaria técnica de la Misión de Observación Electoral de Guatemala. Los tres, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Buenas noches, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar rápidamente con Natalia Gámez, ella está en línea. Natalia, buenas noches. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes observan a apenas 2 semanas del día de elecciones? Estamos esperando el audio. Muchísimas gracias. Ahora sí la escuchamos, Natalia, adelante. Perfecto, pues les decía que buenas noches, muchas gracias por tenerme. Creo que a 12 días de las elecciones, algunos de los elementos que hay que estar atentos y observar, uno es el tema de las candidaturas y los recursos judiciales. Esto relacionado también a la impresión de papeletas, porque estamos a pocos días ya de las elecciones generales. Creo que el tema del TREP, del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, estuvimos en el simulacro hace algunos días y entiendo que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral comunicó que se solicitó un informe a la empresa proveedora de la señal de Internet para determinar los puntos de conexión de las elecciones. Vemos esto con buenos ojos, pues la conectividad sabemos que es uno de los principales desafíos para este sistema. Otro de los elementos que son importantes de observar es el llamado al voto. Creemos que es importante que la ciudadanía vaya a ejercer este derecho al sufragio y especialmente que se haga un llamado al voto activo en el extranjero, en Estados Unidos. Sabemos que en 2019 pues solo fueron 734 votos los que se emitieron y esperamos que en este proceso haya mayor participación en Estados Unidos. El tema de la violencia y la conflictividad electoral también creemos que es importante. Lo que nos dicen los registros oficiales y los ciclos de violencia es que a medida que se acercan las elecciones aumentan los hechos de violencia y conflictividad electoral. En ese sentido, pues que sepa la población que no se deje manipular, que su voto es secreto. Hacer un llamado también a suspender las campañas de desprestigio y a la población a que estén atentos el día de las elecciones y los días previos a que reporten cualquier anomalía a los observadores que puedan identificar en los centros de votación o a las autoridades competentes. Ustedes han hecho pronunciamientos también, Natalia, precisamente este fin de semana con algunas resoluciones que se han dado en cortes, específicamente el caso de los candidatos de 11 distritos de Prosperidad Ciudadana, por ejemplo. ¿Cómo ven el tema de la judicialización de la política hasta este momento? Realmente este es uno de los temas en los que más nos hemos pronunciado. Vemos con muchísima preocupación el uso de recursos judiciales para manipular la competencia electoral. Lo hemos señalado desde el inicio, desde que se conformó la misión en febrero, y vimos con mucha preocupación la resolución de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. Sabemos que posteriormente pues, la Corte de Constitucionalidad no dio trámite a este amparo, lo rechazó. Sin embargo, nosotros creemos que esa resolución de la Sala
viene nuevamente a debilitar la integridad del proceso electoral, a desgastar la poca credibilidad que tiene ya el proceso, y eso definitivamente no dota de certeza a las elecciones. A pocos días, a 12 días de las elecciones generales, pues tanto la ciudadanía como los actores políticos debemos conocer quiénes van a estar participando, y este vaivén de sí y luego no, pues creemos que no beneficia a nadie. Natalia, ¿temen que haya alguna eliminación extra de las candidaturas, particularmente de las presidenciales de aquí al viernes 23 o al 25 de junio que puedan identificar? Pues esperemos que no sea el caso. Como les dije, creo que debilita el proceso electoral el que a pocos días de las elecciones no tengamos certeza de quiénes van a participar, especialmente porque debemos tener las papeletas impresas, ¿verdad? Y cualquier decisión judicial tiene implicaciones no solo políticas, sino también administrativas para la logística de las elecciones. Entonces esperamos que no. Teníamos entendido, el último dato es que había 97 recursos judiciales pendientes, y algunos han sido resueltos, algunos siguen pendientes, pero esperamos que el proceso pueda continuar sin la exclusión de ningún otro candidato. Bien, en ese sentido, Natalia, ustedes hacían un llamado a la ciudadanía y ese tipo de cosas, pero hablemos un poco de lo que ustedes prevén que pueda pasar en estas siguientes 2 semanas. ¿En dónde se encuentra el principal foco de preocupación? Creo que el tema administrativo era una de nuestras preocupaciones, el tema de la impresión de papeletas y por lo mismo de la tendencia a judicializar las candidaturas. Esa creo que es una de las preocupaciones que esperamos que no persista. Teníamos preocupaciones respecto al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Hicimos una serie de recomendaciones a partir del simulacro del 3 de junio. Sin embargo, como les digo, vemos con buenos ojos que estén haciéndose pruebas en 200 puntos a nivel nacional, que es el dato que dio la magistrada presidenta del tribunal en la última reunión con fiscales de partidos políticos. Creemos que garantizar la conectividad en los centros de votación es fundamental para el proceso electoral. Y el tema de violencia y conflictividad, que como les decía, lo que nos dicen los datos de procesos anteriores es que esto puede incrementarse a medida que se acercan las elecciones, y en ese sentido pues es importante que existan los mecanismos no solo para prevenir la violencia, sino para mitigarla y para responder de manera adecuada. Creo que otra de las recomendaciones que hemos hecho y a lo que estaremos pendientes es al fortalecimiento de las capacitaciones a los órganos electorales temporales. Hemos señalado que en este proceso pues hubo integración de estas juntas con miembros en su mayoría sin experiencia previa. Esto pues por ende lo que produce es que haya una curva de aprendizaje. En ese sentido es muy importante poder fortalecer las capacidades y las competencias de los miembros de las juntas electorales, de las juntas receptoras de votos y de los mismos digitadores del TREP, para garantizar que el día de las elecciones pues haya errores mínimos y que en caso de algún incidente pues estos sepan cómo reaccionar y lo hagan de la manera oportuna. Para entenderlo en términos prácticos, Natalia, si hoy ya no, pues, pero mañana una sala cualquiera tomase alguna decisión respecto a una papeleta, particularmente la presidencial o la de lista nacional que cubren los 9.3 millones de votantes, el Tribunal Supremo Electoral no estaría en capacidad de llegar a tiempo para hacer una renovación de las papeletas. ¿Cómo lo ven desde MOE? Pues habría que ver qué protocolos está implementando el tribunal. En ese sentido, es sumamente preocupante, ¿verdad?, la exclusión de un candidato, pero en términos tal vez administrativos, logísticos, es más fácil resolver el tema de las papeletas cuando se excluye que cuando se agrega. Por ejemplo, entiendo que en otros procesos se utilizaron sellos para, por ejemplo, anular dentro de la papeleta ciertas candidaturas. Habría que ver si el tribunal también tenía presupuestado fondos para reimprimir papeletas. El escenario más complejo, como ustedes bien
mencionaban, es en la posible exclusión de un candidato a la presidencia, no solo por las implicaciones políticas que eso tendría para la credibilidad de las elecciones, sino también en materia de logística, porque es la papeleta que se imprime más, ¿verdad? O sea, al final, este 25 de junio tenemos 5 elecciones que se están dando en paralelo, pero no es lo mismo reimprimir una papeleta para una corporación municipal que para la presidencia de la República, que se debe repartir a todos los centros de votación. Entonces, por supuesto que es una situación que preocupa, que de materializarse sería sumamente preocupante. Y en su momento pues tendría que el tribunal salir a indicar si se cuentan con fondos para reimprimir o cuál sería la solución logística que ellos podrían proveer. Bien, pues Natalia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023 y pues seguiremos conversando en los siguientes días previo a elecciones y por supuesto durante nuestra cobertura de ese fin de semana de este día que, bueno, los guatemaltecos están esperando y hay mucha expectativa de lo que va a suceder. Entonces, Natalia Gámez, ella es secretaria técnica de la Misión de Observación Electoral de Guatemala, MOE-GT. Y bueno, como ya les habíamos adelantado en estudio, les recuerdo, nos acompaña Maynor Martínez, presidente del Círculo de Estudios Semióticos, y Alejandro Morales, analista independiente. A ver, a partir de lo que Natalia Gámez nos pone sobre la mesa, ¿qué podemos decir de lo que se ha observado en lo que va del proceso electoral? Maynor, adelante, por favor. Muy bien, sí, precisamente en el tema de la judicialización, nosotros en el Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos vemos la parte de la imagen. Y la principal preocupación es que este tema se está convirtiendo en la nueva forma de matar, no físicamente a las personas, sino su imagen. Lo que se hace muchas veces con la judicialización es tratar de marcar a la persona para que no sigan la contienda, y eso es lo que muchas veces se está desarrollando dentro de los procesos, que se marque a un candidato para que la gente no vote por él. Ya preocupa el tema de la violencia física, pero esto es como una especie de violencia psicológica también, porque es una forma de trasladar a la imagen de las personas que él no es apto y no quiere, no se quiere como candidato, ¿verdad? Pero sin embargo, hay candidatos que han logrado, que han estado ya encarcelados o han pasado por procesos, retornan, porque hay varios de ellos en este proceso, y sin embargo mantienen la imagen. Es bien curioso con ello, pero sí la población, en lo que repercute en la población es en la credibilidad. Pero aún así, bueno, estamos viendo esta competencia por eliminación de candidatos, por decirlo de alguna forma, pero si uno creyese o digamos hay elementos para pensarlo que la eliminación serviría para que otros se beneficien, tampoco el beneficio es relevante, ¿verdad? O sea, sacando a Carlos Pineda, no pareciera que Sandra Torres, Uri Ríos o incluso Edmond Mulet vayan a dispararse. La gente tampoco está moviéndose hacia ese lado, ¿no? Tienes razón. Hoy hablé con un chico y le digo, ¿por quién vas a votar? Porque pues uno en estos ámbitos siempre anda preguntando, ¿verdad? Y me dice, yo ya tenía mi candidato, era Pineda, pero lo sacaron. ¿Y ahora por quién vas a votar? No sé. O sea, se queda en el aire. Hay como incertidumbre. Y a eso juegan los partidos. Bueno, se quedan ellos afuera, ahora me los gano, ahora los llamo, ahora los convenzo. No están jugando a eso.
Vamos a escuchar a Alejandro Morales. Ahora sí ya tenemos el micrófono listo, Alejandro. Disculpas por ello, pero ahora sí. Vamos, adelante. Muchas gracias, ¿no? Y que precisamente era lo que se mencionaba, ¿no? Es que la credibilidad del proceso se ha ido perdiendo, como mencionaba antes de los problemas técnicos. A principios del proceso, la cancelación a la candidatura de Telma Cabrera y de Jordán Rojas por el MLP. Luego, después de un calvario jurídico, la cancelación de la candidatura de Roberto Arzú por Podemos. Luego tenemos el vaivén de Prosperidad Ciudadana y de Carlos Pineda, y que, como había mencionado, no es un voto endosable. O sea, y ese es el problema, que, digamos, bajarse las candidaturas vía judicialización de la política no significa que automáticamente los votos de partido A se van a ir a partido B, o de candidato C se van a ir a candidato D, porque no se ve ni siquiera en las interacciones de redes sociales. De hecho, el MOE tiene un par de estudios muy buenos al respecto, y precisamente, digamos, en tema de likes incluso, o sea, no es lo mismo aparecer en temas de imagen, no aparecer en un comedor comiéndose una mojarra, que aparecer, digamos, en un video muy prefabricado, todo, digamos, bastante artificial. La gente no siente esa proximidad, y las redes sociales han generado una barrera, más que acercarla, han generado una barrera. Ha beneficiado a algunos candidatos, sí, digamos, por ejemplo, el caso de Giovanni Reyes con Me queda 1% con la canción de Bad Bunny en TikTok, ¿no? Que eso hizo que la gente empezara a voltearlo a ver, y ahora tiene su séquito de seguidores en redes sociales, sobre todo en Twitter, con el tema de sus títulos académicos, pero que no es que exista, digamos, ese cambio determinante de que se bajan a una candidatura y esos votos automáticamente se van a otro partido. No. Y ahora yo quisiera preguntarles, ¿esa incertidumbre de repente da lugar a opciones como el voto nulo, que en elecciones pasadas, pues de repente no se mencionaba tanto? Claro, ciertamente algunas personas, algunos políticos que no han podido participar en esta contienda lo están promocionando, pero otras personas que manejan como esa duda de qué es lo que va a pasar, o esa falta de credibilidad hacia las opciones que hay, pues también lo ven ahora como parte de lo que hay en la mesa para decidir. ¿Qué piensan de ello, Maynor Martínez? Yo considero que aquí se aplica el adagio de en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Porque si yo quito a un candidato que ya trae, en el caso de Pineda, es un fenómeno de TikTok, ¿verdad? No vamos a entrar si era con centers o era orgánico. Lo curioso es que sí tuvo un efecto, y es primera elección que se ve ese efecto, y de alguna manera después le fueron copiando el estilo. Ustedes ven ahora, hoy salió un Mario Bros, por ahí andaba una candidata con la varita de Harry Potter. O sea, estamos ante una farándula política. Yo así lo determino, una farándula como que hoy en día, entre más llame la atención como sea, bailando, haciendo performance, desarrollando cancioncitas, e incluso utilizando canciones de moda. Yo diría que esto es a lo que están apostando. Quitamos a algunos de la contienda y le copiamos el estilo, y estamos tratando de jalar principalmente a la juventud. Pero al final, las elecciones, si usted decirlo, pero aquí en la mayor parte de Occidente, son concursos de popularidad. Sí. Y al final, lo que iba a preguntar también era hasta qué punto no identifican, o por lo menos yo lo identifico, algún nivel de holgazanería de los partidos, porque en efecto está la cancioncita y hoy es en TikTok, pero si nos vamos a las campañas anteriores, que tenían muchos más recursos, si bien es cierto, y tenían un gran despliegue de tierra, también apelaban a la cancioncita, también, y eran, perdón como lo voy a decir, eran incluso más alegres, por lo menos motivaban a la gente. Posiblemente. Es que nos estamos adaptando a un nuevo estilo. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar con varios partidos, en algunos platicando sobre este tema, se acercaron conmigo, no sabían cómo hacer la cancioncita, no sabían cómo hacer el TikTok. De hecho, y es un laboratorio de pruebas que están desarrollando,
Hay algunos candidatos que sí atraen 2, 3 años trabajando en ello. Se notan los partidos que tienen asesores en esta área, se nota. Alguna y alguno de los candidatos cocinando, leyendo un libro, hablando lo menos posible de política, lo menos posible de su plan de trabajo, lo menos posible de los problemas sociales, cocinando, bailando, hoy me trajeron un muñequito. O sea, eso es la novedad de esto. ¿Cuándo dejamos de aprender o cuándo dejamos de crear esos conceptos políticos que llegaban a la gente? Porque puede ser que nos guste o no, pero tuvimos campañas como la de Mano Dura, Cabeza y Corazón, la de Le Toca a Guatemala, la de Ni Corrupto ni Ladrón, la de Alfonso Portillo en el 99. O sea, había en la cultura política guatemalteca por lo menos el esfuerzo de trasladar un mensaje. Bueno o malo son otros 20 pesos, perdón por el coloquialismo, pero que había eso. ¿Cuándo dejamos de hacerlo? ¿Qué dice Alejandro Morales? Yo creo que para sumar un poco, ahí sí que hacer unos matices con lo que otro mencionaba. Uno es que la credibilidad en la institucionalidad electoral, dígase Tribunal Supremo, dígase partidos, viene en decadencia. Digamos, existe una mayor desconfianza y digamos un distanciamiento de la democracia como aquel modelo para cumplir nuestros proyectos de vida. Digamos, la gente ya está cansada, se está cansando, y vemos eso no solo en Guatemala, lo vemos en todo el mundo, en todo digamos, el hemisferio occidental, digamos, en las democracias liberales, que existe este debacle democrático y este retroceso de la democracia. Entonces, ¿qué ha pasado en Guatemala? Y lo vemos es que lo que se trasladaba antes en medios tradicionales y campañas de tierra, ahora está migrando a redes sociales, sobre todo también a partir de la coyuntura de 2016 específicamente con la reforma a la ley electoral, porque pasamos de un modelo, digamos, donde los partidos y los políticos empezaban con sus programas de televisión unos cuantos meses antes que los amigos de Otto, los amigos de Alejandra, o charlando con Otto, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que no existía una regulación. Básicamente era el que tuviera más plata se posicionaba antes con miras a las siguientes elecciones, y con la reforma de 2016 que se corrigió un poco, pero nos fuimos al extremo. Ahora, digamos, toda esa gran campaña de tierra, la pauta en radio, en televisión, ahora ha migrado a redes sociales. Y que con el tema de las sanciones también, ¿no? Que antes las sanciones eran de risa, los partidos políticos las pagaban. Ahora una sanción de $50,000, digamos que nos fuimos al otro extremo, que los partidos políticos ahora tratan de evitar hablar lo más posible de propuesta. Y que otro tema importante que pasa en Guatemala es que tenemos partidos institucionalmente débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que la propuesta política no pega más el diputado haciendo, el candidato haciendo el tren de Mario Bros, o la candidata con la canción de Piches, Piches, Piches. Entonces, al final del día... Y que de repente y eso se está viendo más en esta exactamente, elección. En redes sociales, y sobre todo con el montón de filtros que hay ahora para poder buscar la viralidad. Vamos a seguir conversando del tema al regresar de la pausa. Tenemos que ir a este corte en Decisión Libre 2023. Hoy tenemos a 2 analistas en el estudio, así que quédense con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompañan 2 analistas. Se trata de Maynor Martínez, él es presidente del Círculo de Estudios Semióticos de Guatemala, y también Alejandro Morales, él es analista independiente. Para realizar esta entrevista, el periodista Otto Ángel. Continuamos entonces, Otto. Gracias. A ver, ya más o menos asomaba mi pregunta, pero quisiera que la pudiésemos aterrizar. ¿De qué se trata esta campaña? Y quiero decir, tuvimos, como lo decía en algunos momentos, campañas que se trataban de mano dura o mano guada, cortesía de Roxana Valdetti. Tuvimos campañas en las que los candidatos discutían si las carreteras se comían o no se comían. Tuvimos una campaña Ni Corrupto ni Ladrón. Tuvimos una campaña que era un plebiscito para ver si elegíamos a Ríos Montt, y después, cuando pasamos a segunda ronda y Ríos Montt pasó, pues se relajó bastante la campaña. Pero visto lo visto, ¿de qué se trata esta campaña de 2023? A ver, ¿qué dice Maynor Martínez? Pues yo diría que es una campaña su generis, o sea, con ese nuevo enfoque hacia las redes, hacia lo viral,
hacia lo viral. Solo para darles un dato que vimos nosotros en el CEGES, no voy a mencionar el nombre porque no quiero beneficiar ni perjudicar a ningún candidato, pero un candidato o candidata X que tenía algo así como 56,000 menciones, logró generar un movimiento más o menos de 76 millones de vistas entre enero y mayo de este año. Ese estudio que tuvimos a la mano. Eso quiere decir que a lo que le están apostando los candidatos hoy en día es a convertirse en influencers. Esa es como la motivación hoy en día. Yo no estoy en desacuerdo de que las redes se utilicen las técnicas de diseño digital. A lo que quizá yo le pondría una pregunta hacia los candidatos es ¿por qué denigrar la figura del candidato a quererme convertir en un producto de redes sociales? Sí, a un producto de redes sociales, a un Instagramer, a un YouTuber, a un TikToker, porque al final no se van a ver bien. Y en todo caso, ver qué tanto se traduce eso en un voto. O sea, cómo se pasa del aire a la tierra. ¿Qué dice Alejandro Morales? No, y es que es complejo porque al final del día no, como mencionaba previamente, no hay una institucionalidad fuerte, no existe, digamos, una propuesta de principios, de valores. Porque como bien mencionaba Otto, sí, en las democracias termina siendo un concurso de popularidad, pero al final del día existe, digamos, un mensaje o, digamos, las elecciones suelen girar en torno a ciertos temas, ¿no? Pero en lo que respecta al proceso electoral de Guatemala y sobre todo a las candidaturas presidenciales, cada binomio lleva su propia propuesta. Está el tema de la pena de muerte, hay otros que se quedaron con el discurso anticorrupción y así empezamos a hilar fino y cada quien, digamos, lleva su propia propuesta. Y detengámonos ahí, Alejandro Morales, o sea, ¿qué tanto se está profundizando en las propuestas? Porque Muy vemos poco. títulos. Claro. Y cuando se pregunta a los candidatos, que hemos tenido ya a casi todos por acá, difícilmente se llega a aterrizar en puntos específicos, es decir, en acciones. Se analiza el problema, que los guatemaltecos lo vivimos en carne propia o los vivimos en carne propia, pero poco se habla de las acciones. ¿Por qué? Porque la viralidad y el tema de las redes sociales hace muy difícil, uno, retener la atención y dos, videos largos, sábanas de texto, la gente no conecta con eso. Le estamos buscando lo viral, estamos buscando consumir algo que sea rápido, que sea corto, que sea breve y al punto. Entonces, por eso es que no pegan las acciones, digamos que empiecen los políticos. Y de hecho, ustedes han tenido aquí el desfile de candidatos, ¿no? Que empiezan que acción A, que acción B, y al final del día la gente ni termina de escuchar la primera acción porque se pone a ver su celular, por ejemplo, en vez de estar poniendo atención a las propuestas de los candidatos. Entonces, la viralidad lo que ha hecho es muy difícil que las propuestas concretas peguen y que tampoco van a inventar el agua azucarada, ¿no? Pero el político tiene la responsabilidad política, valga la redundancia, de aunque todos estemos pensando en la viralidad, va a gobernar este país y ahí, Claro. ahí la viralidad no nos vale, no nos sirve. Las decisiones se toman afectando a un montón de gente. Yo diría que de alguna manera le están apostando a veces al efecto Bukele, ¿verdad? Se quieren parecer, algunos incluso se tratan de vestir igual, buscar la imagen de alguien que ha tenido éxito, de alguna manera ha llamado la atención y se visualizan ellos así, con ese nivel de atención y de apoyo, porque pues a algunos les gustará su estilo, a otros no, pero lo cierto es que él, digamos, marcó un diferencial en Latinoamérica, porque lo mencionan en casi todos los lugares, e incluso fuera de Latinoamérica ha llamado la atención. Entonces yo creo que él es un referente muy fuerte. Y de alguna otra manera también yo quisiera mencionar las palabras de Simon Bauman cuando decía: vivimos en una cultura líquida, ¿verdad? Una cultura muy light, muy superficial. Y
la muestra de ello es que los jóvenes hoy, yo que doy clases a muchos jóvenes, no saben ni siquiera qué es ideología, menos saber cuál es su postura ideológica. Yo he utilizado el método de Nolan, que lo platicábamos con el licenciado, para que por lo menos se ubicaran que hay izquierda, derecha, conservadores y liberales, ¿verdad? Y que de ahí partamos para establecer qué queremos, porque cada uno nos ofrece su visión de la vida y de las soluciones que van a dar. Esos son mis estudiantes universitarios, que es el 2% que tiene la posibilidad en este país de recibir mejor educación o de educación universitaria. ¿Cómo estará el resto de la población, verdad? Entonces, no podemos profundizar si no conocemos. Voy a hacer un poco de historia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Guerra Fría en los años 70, 80, la gente sabía si era de izquierda o de derecha porque tenía postulados ideológicos, se leía al respecto, se debatía si funcionaba o no. Hoy en día eso. O lo bajaba a términos tan burdos como le gusta a Fidel Castro o no, pero tenían una exacto, posición. Pero había un porqué y dar razones. Pero hoy no hay argumentación. No, los jóvenes no te pueden argumentar si es bueno o si es malo. Es más por lo que sienten, porque este juego de la viralidad es más por la percepción, y recordemos que la percepción no es la realidad. Nos pueden engañar con el sentimiento de que este va a ser el héroe, y a los 4 años viene la decepción. Entonces vivimos en ese oleaje todo el tiempo, ¿verdad? Y que se está volviendo más evidente. Alejandro Morales, volviendo al tema de la falta de explicación sobre las acciones que se tomarían o que se emprenderían de llegar a la presidencia de la República los diferentes candidatos, y ya que mencionaban a Nayib Bukele, que ha sido mencionado constantemente también en este set por varios candidatos, ¿hasta qué punto se cae en el populismo? Es que eso es lo más común, digamos, el tema del combate frontal a las maras, digamos, a la delincuencia, que ese, digamos, siempre suele ser uno de los principales temas y de los eslogan de campaña, ¿no? Como bien mencionaba Otto, en la campaña 2011 con la mano dura, ¿no? Pero el problema que pasa es que cuando la gente empieza a hilar un poco más fino y ve, es que precisamente hay gente que ya ha estado ahí, y entonces el tema del outsider y de Bukele al final del día no pega. Por mucho que los candidatos se traten de parecer incluso físicamente a Bukele o traten de ir de viaje a El Salvador y se toman fotos en San Salvador, realmente no pega. O sea, hasta ese punto hemos llegado. No son Bukele y la gente lo sabe. Y entonces, como mencionaba Minor, al final no pega porque la gente se da cuenta que son los mismos políticos que hemos tenido toda la vida con diferentes o el mismo partido, y que al final del día ya han estado en varios puestos, sobre todo algunos que ya han ejercido la función pública y que no han cambiado realmente la realidad de la gente, como lo dicen en sus videos de redes sociales. Entonces la gente se da cuenta que, digamos, el discurso Bukele, por muy bonito que suene, no hay dentro de toda la oferta electoral y sobre todo en los binomios, en los 23 binomios presidenciales, no hay nadie que siquiera se le acerque a Bukele. Entonces la gente no conecta, ni los políticos con la gente, ni la gente se siente identificada con los políticos. ¿Y será también que no saben explicar las propuestas o lo que están tomando a partir de las políticas impulsadas por Nayib Bukele? No, y es que ese es otro tema importante, porque a la hora de empezar a meterse a explicar, digamos que el tema de tener una mayoría legislativa en El Salvador le ha permitido a Nayib Bukele, digamos, poder llevar a buen puerto, digamos, muchas de las reformas y de los cambios que han necesitado para poder tomar y tener esos resultados a corto plazo, cosa que aquí no pasa, porque tenemos un Congreso sumamente fragmentado, tenemos más de 19 partidos representados, y entonces a la hora de llevar cualquier iniciativa al Congreso y que los candidatos empiezan a explicar, es que mire, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, vamos a luchar, vamos a declararle la guerra a las maras, por ejemplo, al final cualquier iniciativa de ley que llegue, no solo por la necesidad de los votos, el tamaño de las bancadas que tienen los partidos, recordemos que en Guatemala el Congreso está sumamente fragmentado, entonces digamos que para pasar en aplanadora, digamos, las iniciativas, no, los números no dan, y las iniciativas
los tiempos legislativos tampoco lo dan. Vamos a interrumpir en este momento porque tenemos que hacer una nueva pausa en Decisión Libre 2023. Hoy tenemos a dos analistas invitados en el estudio hablando del proceso electoral, de lo que hemos visto en las últimas semanas. Así que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Para aprovechar el tiempo, seguimos conversando con dos analistas invitados esta noche en el estudio. Estábamos hablando del Congreso de la República, las alianzas y cómo materializar principalmente las propuestas de los candidatos si no tienen el número de diputados adecuados en el Congreso. De hecho, esta semana uno de los temas fue precisamente la alianza oficialista. Maynor Martínez. Hace poco vi un dato que me llamó la atención. De todos los partidos políticos, solo hay uno que viene de antes del año 2000. Hay como PAN. Hay como 2 o 3 que vienen entre el 2000 y el 2010. De ahí la mayoría están entre el 2010 y 2019. A partir del 2020 se da una serie de apertura de nuevos partidos. Partidos que muchos de los cuales van a morir en esta contienda, lo que sucedió en la anterior. Y entonces se va a repetir un ciclo de la carencia de seguimiento de los partidos. Ahí se pierde todo un proceso, digamos, de las bases. Se pierde la representatividad, se pierde todo un esfuerzo, digámosle, democrático, y eso está desgastando al sistema actual. ¿Por qué? Porque no, en primer lugar, uno dirá, uy, qué variedad de partidos las que tenemos, pero partidos realmente a quienes representan, partidos que están ofreciendo, y partidos que van a morir al día siguiente del 25 de junio. Entonces volvemos a ese ciclo. Eso nos está desgastando democráticamente y eso nos está generando esa falta, digamos, de visión. En los partidos de anteriores había incluso escuela de gobierno, había un trabajo ideológico, una generación de, como en el fútbol, ¿verdad? Que tenemos las bases y van creciendo. O sea, ustedes observan cada vez más deterioro en los partidos políticos. En el sistema en general está habiendo un deterioro que se refleja a la hora como en este momento de las elecciones. Y a eso se suma Alejandro Morales, que lo hablábamos fuera de micrófonos, el tema de los partidos satélites, el transfugismo y ese tipo de cosas que se ha agudizado en este proceso electoral. Exactamente, vemos varios candidatos que han migrado, digamos, de los partidos donde fueron originalmente electos y que sobre todo a nivel de junta directiva encabezan, digamos, nadie va abajo de la casilla 3 en distritos grandes, digamos que son esos distritos que meten más de 10 diputados, digamos, están medianos y grandes, entre 6 y 10 o de 10 para arriba, que sería Listado Nacional, Departamento de Guatemala y el Distrito Central para la gente que vota en la ciudad, que son los distritos más grandes. ¿Y por qué? Porque ahí es donde la cifra, digamos, con menos votos se suelen meter más fácil los candidatos. Digamos, apuestan siempre a la lista nacional. Yo quería no terminar sin preguntarles, porque creo que esta conversación se está repitiendo en muchas mesas y en muchos lugares, y va a seguir ocurriendo por los próximos 12, 13 días. Obviamente no le vamos a recomendar a la gente preferencias particulares, pero creo que la gran pregunta hoy es ¿por quién voto? O sea, hay un 40% de las personas que ya se definió, que es una cifra muy baja en comparación con otras elecciones. ¿Cuáles son las mejores señales para que alguien pueda identificar por quién votar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué mensajes están cayendo para que la gente se mueva? Bueno, yo diría que volviendo a lo digital, dejemos de ver el TikTok, vayámonos a la página de ellos, de los partidos. Todos los partidos tienen página web y busquemos si ahí está su plan de gobierno. Eso sería lo más sensato. Porque de alguna manera vamos a aprovechar la información que está en digital, pero a buscar la mejor información. Yo creo que hay por quién votar, o sea, las generalizaciones se dan cuando la gente está desinformada o no tiene claro cómo está el panorama, hay mucha incertidumbre, entonces se generaliza, no hay por quién votar.
yo lo platico constantemente y la gente me lo repite constantemente. No hay. Sí hay por quién votar. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo para establecer qué piensa uno, qué piensa el otro, y buscar en las mismas redes que se han convertido en ese TikToker, en ese influencer, mejor ir a las páginas formales y buscar. Sería entonces el plan de gobierno. ¿Qué sumaría eso Alejandro Morales de repente? ¿Y quiénes integran los partidos políticos más allá de los candidatos a la presidencia? Sí, no, definitivamente mi llamado es a que la gente le ponga atención a la papeleta celeste y a la papeleta verde, que son diputados distritales y diputados por lista nacional. Es clave el Congreso. Digamos, un binomio puede llegar con todas las iniciativas, como mencionamos previamente, pero al final, ¿de cuántas son su bancada? 5, 10 diputados realmente no pueden llegar a hacer nada al Congreso si no se alcanzan los consensos. Entonces, para ser breve, es que le pongan atención a quienes encabezan las listas en sus distritos. Digamos que la gente ya tendría mapeada, identificada un par de referencias, ¿no? 5, 10 candidatos tal vez. Que vean en qué casilla van, que vean con quiénes van y que vean si ya han estado antes en algún cargo. Googlear el nombre no es algo del otro mundo, ¿no? Que googleen cuál ha sido, digamos, su récord, en qué han estado, qué han hecho. Y que pregunten. Exactamente. Y que otra cosa muy importante, si preguntan en redes, sobre todo, es que si ven que se enojan, les bloquean, ahí es una red flag definitiva. Bien, tenemos que despedirnos, se fue el tiempo, pero en 2 palabras, 30 segundos, ¿cómo definirían este proceso electoral ya para despedirnos? Alejandro Morales. Lo vería muy banal y desgastado. Bien, Maynor Martínez. Considero igual que es experimental. Así lo veo yo en muchos partidos. Bien, banal, desgastado y experimental. Esas serían las 3 palabras con las que nuestros analistas invitados esta noche definen el actual proceso electoral. Con eso nos despedimos. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen. Buenas noches a nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Soto. Recuerden, nos faltan 2 candidatas. Una es Sandra Torres, que está invitada para el jueves, y Suri Ríos, que hasta hoy sabemos que ha declinado su participación en este programa. Ojalá la licenciada Ríos lo tome en cuenta, a ver si decide participar en Decisión Libre. Nosotros les mantenemos informados. Gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.